Domingo damos por culminado el año litúrgico, termina el ciclo litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Así es, la Iglesia tiene como costumbre para esta fecha cerrar con la fiesta litúrgica, con esta solemnidad de Cristo Rey, este ciclo litúrgico, y así el próximo domingo damos comienzo al Adviento, que nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo en Navidad. Solemnidad, solemnidad de Cristo Rey. Así es, Rey del universo, Rey de todo lo creado, Rey de nuestras vidas. ¿Será así? Es el Rey, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que murió y resucitó. ¿Lo creemos de esa manera? ¿Lo sentimos de esa manera? Esa es una buena pregunta que tenemos que hacernos todos. Comencemos con eso. Bien, es la historia de un rey sin reino, viéndolo humanamente, viéndolo desde las perspectivas nuestras. Un rey, y sobre todo en aquel tiempo, sin soldados, sin carruajes, sin milicia. Sin embargo, todo lo contrario ocurre en el cielo. Un rey al cual los ángeles y la milicia celestial estaban muy pendientes de él y estaba justamente preparado para cualquier cosa. Sin embargo, Jesús jamás abusó de ese poder que tenía. Por el contrario, el objetivo de él era la voluntad, y siempre fue la voluntad del Padre. Su meta era morir, vencer a la muerte y resucitar para salvar a toda la humanidad. Y así es, y así fue. Bien, este es el Rey que propuso, en vez de la violencia, propuso el amor, la misericordia y el perdón. Un Rey que, si bien en aquel tiempo se esperaba que los liberara del yugo de los romanos, Jesús vino a proponernos una libertad mucho más amplia, mucho mayor todavía, que es la libertad del pecado. Pero no como el pecado como nosotros lo miramos, sino del pecado que nos lleva a la muerte. Eso es, morir definitivamente significaba pecar. Y gracias a que Él murió, venció a la muerte y resucitó, nos liberó de esa esclavitud para llevarnos a la vida definitiva, a la vida eterna junto al Padre. No es poca cosa este Rey del universo, ¿verdad? Bien, eso es lo que proclamamos. Ese es mi Rey. Ese es tu Rey. Espero que lo puedas darte cuenta de lo que significa el Rey del universo. El texto dice que estaba Jesús crucificado y todo el pueblo estaba observando desde allí. De hecho, las autoridades también se burlaban de él. Este que pudo salvar a muchos no se puede salvar a sí mismo. Estaban todos sorprendidos porque todos lo conocían con el poder de la sanación que tenía. Había resucitado a muchos, había curado a muchos, y sin embargo ahí lo tenían, crucificado. Había dos delincuentes más con él, también que estaban crucificados, 2 ladrones, así lo relata el Evangelio. Uno al cual también se burlaba de Jesús decía: ¿por qué no te salvas a ti mismo? Miras en el estado que estás. Y el otro de alguna manera lo reprende y le dice: nosotros no merecemos esta pena por lo que hemos hecho. Sin embargo, este es inocente. Fíjate la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Este último que habló se llama Dimas, el gran Dimas. El Dimas, el ladrón, el delincuente, que conocido como el ladrón bueno, en realidad no tenía nada de bueno, simplemente lo bueno que tenía, si se quiere, es que se arrepintió, y eso es muy valioso. Se arrepintió y le pidió a Jesús que: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es la gran diferencia. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Eso es lo que le pidió este ladrón a Jesús. Y algo más le dijo, antes de dar esta expresión le decía Dimas al otro ladrón que estaba crucificado, le dice: ¿acaso tú no tienes temor de Dios? Y acá abro este gran paréntesis porque es necesario. ¿Acaso tú no tienes temor de Dios? Yo me siento muy identificado con este ladrón. ¿Por qué? Porque simplemente es un pecador. Y esa es la gran pregunta que nos está haciendo hoy en día a cada uno de nosotros. En este evangelio nos está diciendo: ¿acaso tú, vos que me estás mirando del otro lado, no tenés temor de Dios? Porque esto es para todos. No es solamente para ese caso, es para todos. ¿Qué es el temor de Dios?
voy a tratar de hacerlo, bajarlo a nuestra vida cotidiana y simplificarlo y llevarlo a un ejemplo familiar si se quiere. Primero, el temor de Dios es un don del Espíritu Santo. Y para entenderlo mejor se podría decir es como fallarle a un hijo. Podría decirte fallarle a un padre, a un amigo, a un hermano, pero que no es lo mismo. Fallarle a un hijo inocente es distinto. Porque cuando vos le fallás a tu hijo, que no querés hacerlo, te duele mucho, es un dolor enorme en el alma, ¿verdad? Bueno, es algo así, es el temor de Dios. Es cuando no querés fallarle a alguien que amás y que te ama. Eso es. Es echar barro al agua bendita, es embarrarla. Y uno no quiere hacer eso. Sin embargo, como pecadores que somos, posiblemente terminemos embarrándola. Bueno, pero el temor de Dios hace que seamos prudentes. El temor de Dios hace que pensemos antes de actuar, que reflexionemos antes de ser impulsivos y que antes de meter la pata, antes de embarrarla, tengamos ese temor de Dios que nos impide llegar al pecado. Sencillamente como eso. Por eso la gran pregunta es, ¿vos temés a Dios? ¿Tenés ese temor de Dios? Bien, te dejo con ese interrogante y seguimos con el Evangelio. Y simplemente concluir con esto, dos cosas que nos deja este pasaje. Lo primero, Cristo Rey del universo, como lo dije al principio, el Rey de nuestras vidas. Y cuando rezamos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, que reine en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra familia, en todos nuestros seres. Él es mi Rey, que sea también tu Rey. Piénsalo. Lo segundo es la fe de este ladrón bueno, de este Dimas, así se llamaba el ladrón, el que le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y la respuesta sublime de Jesús fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos un poquito más atrás, me adelanté. Fíjate, dije la fe impresionante de Dimas al pedirle a un crucificado, a uno que estaba pronto a morirse, a uno que se estaba muriendo igual que él, que estaba agonizando en la cruz. Y sin embargo, en él, en este ladrón que estaba crucificado, había una fuerza de la esperanza alimentada seguramente por la fe. No tenía a dónde agarrarse, ni de dónde agarrarse, se estaba muriendo. Y depositó la fe en alguien que estaba en la misma situación que él. Y le dijo esto, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. La respuesta de Jesús fue, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea.